el Banco Central chino inyecta estímulos para impulsar la débil economía china. El vicecanciller de Alemania convocaba de manera urgente a la industria del automóvil para poder abordar la crisis. Las carteras inmobiliarias se están enfrentando a un enorme impacto climático, según un informe de Bloomberg. El dólar desaparece del comercio entre los países BRICS. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dice que la energía nuclear sería maravillosa para alimentar sus centros de datos. Comienza el otoño y con eso damos la despedida al mes de septiembre, un mes que nos ha dejado muchísimas novedades, noticias muy interesantes, tanto a nivel macroeconómico como de mercados e inversiones. Todos ellos cosas que vamos a estar viendo a través de este vídeo. Antes de ello, recuerda que en la descripción del vídeo tienes un enlace para poder ampliar mucho más información y que también encontrarás debajo de este vídeo la caja de comentarios para plantearme cualquier duda, sugerencia, comentario que tengas, porque leemos todas vuestras comunicaciones. Así que, aclarado esto, vamos a comenzar con esas noticias a nivel macroeconómico. En este sentido, más allá del descenso de los tipos de interés por parte de la Fed, que comentaremos un poco más adelante, el 24 de septiembre salía la noticia de que el Banco Central chino inyecta estímulos para poder impulsar la débil economía china. El crecimiento de la economía china venía siendo ya muy acelerado en los últimos años, como sin duda alguna sabrás. Y lo vemos en este gráfico de la evolución de su GDP o PIB en español, donde también observamos claramente una pausa en los años más recientes. Y justo precisamente para poder evitar un declive todavía más contundente, el Banco Central de China ha implementado su mayor estímulo desde la pandemia para poder reactivar la economía china. Este paquete incluye recortes de tasas de interés y fondos adicionales para poder impulsar la demanda de crédito que ha caído debido a la desaceleración económica del país. Además, se han tomado medidas para poder reducir la tasa hipotecaria y los requisitos de pago inicial en el mercado inmobiliario, un sector clave que está en crisis. Sin embargo, los analistas advierten de que este estímulo podría no ser suficiente y que haga falta apoyos adicionales. Lo que sí que está claro es que China se enfrenta a un desafío estructural. Desde la pandemia ha tenido dificultades para poder recuperar su crecimiento y el sector inmobiliario, una columna vertebral para las finanzas de muchas familias chinas, sigue en declive. Los mercados han reaccionado con optimismo moderado, pero la verdad es que hay una creciente preocupación por la debilidad del consumo y el empleo en el país. Si este estímulo no logra repuntar el crecimiento, las consecuencias podrían ser más graves, afectando tanto al mercado interno chino como también teniendo cierto impacto a nivel de la economía global. En cuanto a las inversiones, mantendría cautela ante la incertidumbre y buscaría no tener una exposición muy elevada en China mientras se aclara el panorama. Pasamos ahora a las noticias de bolsa. El 23 de septiembre, el vicecanciller de Alemania convocaba de manera urgente a la industria del automóvil para poder abordar la crisis. El vicecanciller alemán Robert Habeck convocó una reunión de emergencia para las principales empresas automovilísticas del país como Volkswagen, Mercedes-Benz y Continental para poder abordar la grave crisis a la que se enfrenta este sector. La industria se ve amenazada por posibles cierres de plantas y despidos masivos agravados por la guerra comercial con China y las estrictas normativas medioambientales de la Unión Europea. Aunque el gobierno ha implementado incentivos para los vehículos eléctricos, el panorama sigue siendo muy incierto. Este escenario no solo afecta a la producción de automóviles, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica de Alemania, cuyo sector automotriz es fundamental. Y hay que tener presente que Alemania es la principal economía de la Unión Europea, por lo que su inestabilidad puede tener derivados en otras regiones, incluida España. En este contexto veo un escenario delicado para quienes invierten en el sector automotriz europeo. Si observamos la cotización de empresas como por ejemplo BMW o Mercedes, la verdad es que no ilusionan, al menos en estos momentos. Observamos Volkswagen en una clara tendencia bajista desde aproximadamente el 2020, perdiendo más del 60% de su valor. O también Mercedes, que si bien no está experimentando grandes caídas en los últimos meses, sus acciones se están moviendo en un rango lateral sin una tendencia consolidada. Y dime, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parecen acciones con potencial, con precios atractivos y por lo tanto quizás un buen momento para invertir en ellas, o para nada lo harías ahora mismo? Lo dicho, te leo en comentarios, que me encanta saber de vuestra opinión y que se cree debate entre vosotros. Más allá de estas, si nos salimos de la Unión Europea, tenemos casos de este mismo sector con unas revalorizaciones en los últimos años bastante interesantes. Aquí te dejo ahora el gráfico de Toyota, que tras un periodo de cierta estabilidad empezó una fuerte tendencia alcista que situó el precio de sus acciones con cerca de un 200% de incremento desde el 2020, aunque en las últimas semanas se ha relajado un poquito.
O incluso la archiconocida Tesla de Elon Musk, que ya no solo se caracteriza por sus vehículos eléctricos, sino que está diversificando sus negocios hacia otras áreas derivadas, incluso más rentables, como pueden ser las baterías eléctricas o su red de supercargadores, que está en expansión. Su precio llegó a multiplicarse por más de 15 veces en menos de 2 años desde inicios del 2020. No obstante, desde entonces la volatilidad ha estado presente, como vemos claramente en este gráfico. Pasamos ahora a hablar del sector inmobiliario. Aquí, el 28 de septiembre, sabíamos que las carteras inmobiliarias se están enfrentando a un enorme impacto climático, según un informe de Bloomberg. La crisis climática y con ella el aumento de fenómenos meteorológicos extremos es un hecho. Y según un informe de la mano de GIC y Standard & Poor's, los desastres climáticos ya han generado más de 62.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas solo en la primera mitad del 2024, lo que muestra pues la creciente vulnerabilidad del sector inmobiliario. El informe sugiere que medidas adaptativas podrían ahorrar hasta 45.000 millones de dólares, pero lo cierto es que la falta de acción rápida intensifica el riesgo para muchas zonas urbanas, en especial aquellas más propensas a eventos climáticos extremos como tormentas o inundaciones. Las carteras inmobiliarias globales, es decir, los productos de inversión relacionados con este sector, podrían enfrentarse a pérdidas de hasta 559.000 millones de dólares para hasta el 2050 debido al cambio climático. Por ejemplo, se estima que casi el 90% de los inmuebles en el índice S&P Global Rate, uno de los más populares, están expuestos al calor extremo. En este caso, inversiones en infraestructuras climáticas podrían reducir el impacto financiero. Ante esta situación, te recomiendo evaluar detenidamente si tus activos están ubicados en áreas de alto riesgo climático y considerar la diversificación en regiones menos vulnerables. Anticipar a estos riesgos crecientes puede ser clave para la rentabilidad de tus propias inversiones. Pasamos ahora a hablar de algo muy distinto, que son las criptomonedas. El 28 de septiembre el dólar desaparece del comercio entre los países BRICS. Cada vez surgen más evidencias para poder afirmar que las criptomonedas ya son el presente y sin duda serán el futuro. Y es que los denominados BRICS, que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, han comenzado a eliminar el uso del dólar en su comercio, favoreciendo las monedas locales en sus transacciones. Según un portavoz de la organización, el volumen de liquidaciones en monedas nacionales ya supera al del dólar. Aquí, por ejemplo, observamos una tendencia para el comercio internacional de China. En azul, el uso del dólar claramente a la baja, y en amarillo la utilización del renminbi, también conocido como el yuan. Esto se alinea con la estrategia de desdolarización de estos BRICS impulsada por sanciones occidentales y la búsqueda de una mayor autonomía financiera por parte de estos países. En este contexto, y ahora entenderás por qué he ubicado esta noticia en la sección de criptomonedas, que no es una confusión, está hecho aposta, el grupo también explora el uso de la blockchain y las criptos para poder hacer pagos internacionales, destacando el interés global en alternativas al sistema financiero occidental. Este cambio tiene profundas implicaciones para el dominio del dólar en el comercio global, ya que su participación podría disminuir significativamente en los próximos años. En cuanto a lo que nos interesa a nosotros, las inversiones, que es lo que nos ocupa, esta tendencia puede ofrecer oportunidades en monedas emergentes y también en criptomonedas. Y ojo, no solo eso, sino que los pagos internacionales son claramente uno de los sectores donde más influencia tendrán las criptomonedas, permitiendo enviar y recibir dinero entre dos cuentas situadas a miles de kilómetros de distancia en apenas unos segundos, en lugar de demorarse varios días, como sigue siendo el caso a día de hoy. Y en ese sentido quiero hacer un pequeño inciso, y es que en el informe con contenido exclusivo que reciben nuestros suscriptores verás una noticia sobre cómo la caída del valor del dólar puede afectar a tus inversiones en empresas americanas, por lo que te recomiendo que si es tu caso no te pierdas nuestro informe con contenido extra que no compartimos por ningún otro lado. Lo tienes en el primer enlace de la descripción de este vídeo y de verdad que te va a encantar. Pasamos ahora a hablar de las inversiones alternativas. Aquí el 27 de septiembre sabíamos que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dice que la energía nuclear sería maravillosa para alimentar sus centros de datos. El cada vez más popular Jensen Huang, consejero delegado o CEO de Nvidia, afirmó que la energía nuclear sería una opción maravillosa para poder abastecer los centros de datos de la compañía debido a la creciente demanda de energía impulsada por esa inteligencia artificial. En una entrevista destacó que Nvidia busca diversificar sus fuentes de energía para poder equilibrar costes y sostenibilidad.
Esta tendencia se suma a otras empresas tecnológicas que también están considerando la energía nuclear para poder reducir emisiones de carbono, mientras que el consumo energético de los centros de datos podría duplicarse en los próximos años. Microsoft, por ejemplo, ya ha comenzado a reactivar una planta nuclear en 3 Mile Island para poder alimentar sus propios centros. Si las grandes empresas tecnológicas comienzan a utilizar energía nuclear a mayor escala, podríamos ver una reducción considerable en las emisiones globales de carbono. Desde mi propia perspectiva, invertir en empresas con una clara visión hacia energías limpias podría ser una excelente opción para quienes buscan oportunidades a largo plazo en el sector tecnológico o también en el sector energético. Bueno, y con esto ya hemos visto las noticias más relevantes, tanto a nivel macroeconómico de distintos pilares de inversión, y ahora vamos a pasar a ver la evolución, el impacto que han tenido esas novedades en los mercados. Así que acompáñame que vamos a ver juntos la pantalla del ordenador. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como siempre vamos a comenzar con la bolsa. Tenemos aquí delante de nosotros el índice S&P 500 y vemos que en el mes de septiembre el índice ha aumentado en algo más de un 2%, 2,02% concretamente, marcando nuevos máximos históricos, a pesar de lo que hay gente que lleva diciendo durante meses de que esto no podía seguir subiendo más. Es obvio que necesita tomarse un respiro, pero estamos muy lejos de los escenarios de mercados bajistas, cracks bursátiles que mucha gente está diciendo que van a ocurrir. No digo que no puedan llegar, solo digo que no te dejes llevar por el ruido de mercado, las noticias que tanto abundan en estos momentos, porque podrías estar dejando pasar oportunidades extraordinarias solo por dejarte llevar por el miedo. Más importante que paralizarte por esas noticias es que inviertas con una buena gestión del riesgo, y si lo haces puedes tener rentabilidades muy interesantes. Si miramos ahora brevemente el Nasdaq, vemos que la situación relativamente parecida a lo que acabamos de ver en el S&P 500, la única diferencia es que el aumento ha sido algo superior, 2,68%, y vemos que también se ha cerrado en máximos históricos, aunque en el mes de julio esta mecha superó el nivel en el que estamos actualmente. Entonces no se ha cerrado el mes en máximos históricos, pero sí estamos muy cerca de ello. Si vemos lo que ocurre en las bolsas europeas, en este caso tenemos el DAX alemán, una vez más cierra el mes de septiembre, en este caso con un aumento de un 2,21%, de nuevo también en máximos históricos. En cambio, la situación en Francia ha sido algo distinta. En este caso, el mes de septiembre ha sido prácticamente plano, a un ligero aumento de 0,06%, neutralizando esa caída que vemos desde que pues estaban preparando las elecciones europeas seguidas de las elecciones a nivel nacional. Pero en cualquier caso vemos todavía esta clara tendencia alcista que tiene el mercado desde hace ya más de una década, a pesar de los altibajos que han ocurrido por el camino, que eso es algo normal en cualquier tipo de bolsa. Los mercados no suben en línea recta, van haciendo escaleras poco a poco, y eso es lo deseable para que sea un aumento sostenible en el tiempo. Si analizamos lo que ha ocurrido en el VIX, el índice del miedo, vemos que el movimiento ha sido pequeño. Ya sé que un 8,95% te puede parecer mucho, pero te invito a que vayas a comparar con los movimientos de otros meses y verás que este índice no funciona de la misma manera. Ya he hablado de ello en otras ocasiones, así que aquí no voy a hacer las explicaciones teóricas. Simplemente, como ves, después de esta mecha inmensa que vimos en agosto por esos miedos que hubo el 5 de agosto, como recuerdas que te comenté el mes pasado, se ha mantenido en datos positivos y en línea con lo que habíamos visto en meses anteriores. Por lo tanto, los mercados están relativamente tranquilos, aunque obviamente cada vez hay más ganas de saber cuál será el resultado de las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre. Si vamos a ver ahora el mercado de las criptomonedas liderado por el Bitcoin, vemos que en el mes de septiembre el Bitcoin ha aumentado un 7,35%. Hubo una bajada durante el mes, como se ve reflejado en esta mecha, pero estamos cerrando el mes cerca de esta resistencia que ya había trazado en momentos anteriores, y vemos aquí esta clara figura chartista que indica que nos estamos posicionando para que pueda comenzar por fin el mercado alcista en este mes de octubre. Históricamente el mes de octubre ha sido el mejor mes para las criptomonedas desde que existen. Obviamente rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no tienen por qué comportarse de la misma manera, pero por una multitud de elementos
datos que se llevan acumulando desde que se produjo el halving y de hecho un poco más antes desde el comienzo del año, se están alineando muchos factores para que veamos rentabilidades explosivas en las próximas semanas y los próximos meses. Por lo tanto, te animo a que sigas muy de cerca el mercado de las criptomonedas, porque si tienes una buena gestión del riesgo puedes conseguir lo que yo llamo accidentes positivos de riqueza, es decir, inversiones que sean convexas, que si pierdes poco, pero si ganas puedes llegar a ganar muchísimo y acelerar en años tu enriquecimiento. Y vamos a hablar ahora del sector inmobiliario. Ya sabes que aquí hay un mes de retraso, entonces estos son datos de agosto del 2024, pero aún así lo importante es la tendencia, que lo vemos por aquí. Vemos que el precio por metro cuadrado en España de media en agosto era de 2.176 euros, lo cual supone un aumento de un 1% frente al mes anterior, un 2,64% respecto a 3 meses antes, y cuando comparamos con los 12 últimos meses un aumento de un 8,6%. Aquí ves la evolución y quería hacer un pequeño inciso, un guiño a las personas que vais a venir a Peak Investments dentro de tan solo unas semanas, porque recordáis que en el directo que hemos hecho os dije, mejor dicho, que os iba a explicar cómo poder ver el precio, concretamente por barrios. Entonces aquí os lo estoy mostrando, puedes escoger la comunidad autónoma que te interese. Por ejemplo, vamos a poner Oviedo. Y aquí vemos, me voy a poner por el otro lado para no estorbar, vemos que podemos ver el distrito, ¿no? Entonces, pues según lo que nos interese, podemos ver, por ejemplo, el casco histórico, lo ponemos y nos va a arrojar los datos de este mercado. Aquí hay que pinchar en consultar informe. Y aquí vemos que nos ha aparecido el precio por metro cuadrado, bastante similar a la media del mercado español. En cambio, la evolución del último mes ha sido negativa, aunque a 12 últimos meses 4,59% de aumento, ¿vale? Así es como podéis saber el precio medio de una zona concreta que os interese, y de esta manera poder hacer vuestras búsquedas, vuestras averiguaciones, tal y como os comenté, para poder comprar por debajo del precio de mercado y de esta manera poder tener más rentabilidades que la mayoría de personas que van a comprar al precio de mercado o incluso por encima del precio de mercado, y por ende no van a conseguir rentabilidades interesantes. Pero si sabéis buscar, siempre hay buenas oportunidades en el sector inmobiliario. Con esto vamos a pasar ahora a ver datos macroeconómicos. Vamos ahora con la inflación, que se sitúa en el 2,5%, descendiendo del 2,9% anteriormente en Estados Unidos, estamos hablando. Por lo tanto, bueno, pues datos positivos. En lo que respecta a la zona euro, la inflación ya sabes que está más baja, en un 2,2, también bajando desde un 2,6, por lo tanto parece ser que ya por fin la inflación sí que está contenida. Pero ojo, cuidado, no hay que gritar victoria, porque ya sabes que esto puede ser un efecto yo-yo. Cuando bajan los tipos de interés, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, vemos que, ya te lo comentaba en el inicio del vídeo, el 18 de septiembre la Fed, el Banco Central estadounidense, bajó los tipos de interés en 50 puntos básicos, es decir, un 0,5%, desde un 5,5% en el que estaba anteriormente a un 5%. Y la Unión Europea hizo lo mismo, ya antes del verano había hecho una primera bajada. El 12 de septiembre hizo otra bajada, en este caso de 60 puntos básicos, situándose actualmente los tipos de interés en el 3,65%. Por lo tanto, los bancos centrales parecen indicar que ellos creen que ya sí que está contenida la inflación, aunque siempre hay que seguir teniéndola controlada muy de cerca, ¿vale? Así que aquí veis los diferentes tipos aplicables de los bancos centrales, que obviamente esto va a tener mucho impacto en muchas inversiones, no solo en cuentas remuneradas, que a medida que van bajando los tipos de los bancos centrales van reduciéndose la remuneración de las cuentas remuneradas, sino que también va a afectar al comportamiento de múltiples activos, obviamente la renta fija, pero también la renta variable. Pasamos ahora a hablar del Producto Interior Bruto. Vemos aquí Estados Unidos, datos bastante recientes. Vemos que la economía estadounidense ha aumentado en este trimestre considerablemente, subiendo de un 1,6% a un 3% en línea con las previsiones. Por lo tanto, datos positivos. Obviamente, una vez más, no se puede cantar victoria, pero son datos alentadores. En lo que respecta a la Unión Europea, los datos son de hace prácticamente un mes, entonces, bueno, pues hay que ver los próximos datos cuando salgan, que obviamente te lo comentaré, y en ese sentido, para no perderte ningún vídeo, asegúrate de estar suscrita al canal y de que activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico, que creo sinceramente que te van a aportar mucho valor. Entonces, volviendo al PIB europeo, aquí lo tenemos en un 0,3%, era el dato anterior.
ligeramente inferior, 0,2%, todavía en positivo, rozando lo que es la neutralidad. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Obviamente todo esto viene condicionado por lo que está pasando en las grandes economías europeas, entre ellas la alemana, como ya te he comentado. Entonces esto es algo que hay que seguir muy de cerca para ver cómo se comportan los mercados. Por ende, porque ya sabes que la bolsa es un indicador temprano de lo que ocurre en la economía real, entonces os lo iré contando en próximas actualizaciones. Y vamos ahora a hablar del paro, que es otro elemento muy importante. De nuevo, datos de hace casi un mes, pero nos sirve para ver la tendencia. El paro en Estados Unidos estaba en un 4,3% anteriormente, ahora en un 4,2%, por lo tanto una bajada en la línea positiva de reducir el desempleo, y cuanto menos desempleo haya, más potencial haya de que el PIB crezca y por ende que crezcan las bolsas. Y vamos ahora a ver el mismo dato, pero para el mercado europeo, de la zona euro. Vemos que aquí también datos positivos. Estos datos ya están desactualizados, próximamente se actualizarán porque son datos de agosto. Entonces 6,5% estaba, se bajó a un 6,4%, datos positivos, pero de nuevo están ligeramente desactualizados. En cualquier caso, la senda de recuperación es buena y ya sabes que estamos prácticamente, ya te lo comenté durante el verano, en mínimos históricos para la zona euro, lo cual es algo bastante positivo. Así que, como ves, tenemos noticias positivas, noticias negativas. Lo importante no es dejarse llevar por el ruido de mercado, sino saber interpretar correctamente esta información para ponerla a tu servicio y así obtener grandes revalorizaciones. En ese sentido, acuérdate que aquí he estado compartiendo información valiosa contigo, pero la mejor información la encuentras en el informe que reciben solo las personas que están suscritas, así que en el primer enlace de la descripción del vídeo tienes el enlace para recibir el informe adicional exclusivo, donde vamos a poder profundizar en mayores noticias, vas a ver mi interpretación de algunos de estos datos y muchas otras cosas que creo que te van a venir muy bien, sobre todo en los tiempos de incertidumbre que hay en estos momentos en los mercados, así que no quieres perdértelo. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es el caso, pulgar arriba, y no dudes en decirme, como siempre, en la caja de comentarios de qué otros temas te gustaría que publicara contenidos, que estoy siempre a la escucha de vuestras opiniones. Así que hasta el próximo vídeo. Como no, te deseo unas muy felices inversiones.